Muy buenas tardes, mi nombre es Bravo Carla, soy estudiante de la Universidad de América y vengo a dar a conocer sobre los test proyectivos que son gráficos, que especialmente está el test de la familia, el de la persona bajo la lluvia y el test de la casa, del árbol y la persona. Bueno, principalmente de conocer un poco sobre lo que es el test de la familia, que es muy esencial e importante, ya que fue creado por Louis Corman en 1961. Este test se utiliza para evaluar las dinámicas familiares y la percepción que tiene un individuo en su entorno familiar. Por un lado, su objetivo es obtener lo que es gráfico de las relaciones y la estructura familiar, ¿no?, del individuo a través del dibujo de los miembros de la familia. Por un lado, se busca entender que la persona perciba, que el individuo percibe sus vínculos emocionales y su posición dentro de la unión familiar. El hecho de que la prueba pida al paciente que dibuje a su familia tal y como él o ella lo percibe, ¿no? Esto incluye el hecho de que el paciente considere relevante y se le pueda pedir que represente tanto a los familiares vivos como a los fallecidos. La forma en que se dibuja el miembro de la familia, su tamaño, lo próximo, la proximidad entre ellos y aquellos detalles que literalmente a veces uno dice, no puedo creer que un detalle tan pequeño tenga tanto significado. Entonces es una información muy valiosa sobre las relaciones familiares. Por un lado, asimismo, los test se aplican de manera sencilla, que es de hecho al paciente se le da una hojita y esa hojita se le puede dar lápices o lápiz de colores, se le instruye que dibuje a su familia, se le puede que incluya detalles de las relaciones entre los miembros, ¿no? También, por otro lado, el hecho de que se aplica bastante a la población de los niños hasta los adultos, especialmente en lo que es clínico, ¿no? En el contexto clínico, los terapeutas, donde se puede explorar bastante las dinámicas familiares y cómo esas afectan bastante al individuo emocionalmente. Por un lado, el hecho de que cada parte es muy esencial porque la figura literalmente tiene lo que es el tamaño, la disposición de los miembros, todo lo que son elementos adicionales. Cuando se evalúa el test de la familia, siempre nos damos cuenta cómo está el tamaño de las figuras. Hay veces que las figuras que son más grandes pueden incluir mayor importancia en lo que es la vida del paciente. Una de las cosas también que suelen pasar es cuando la persona dibuja muy pequeña, que sea la cabeza o a veces el cuerpo y así. Entonces puede reflejar algunos sentimientos de inferioridad o desvalorización. Otro punto también, la posición de la hoja. Hay veces que las personas lo hacen en el centro o lo hacen muy derecha o izquierda. Entonces también puede ser como este ejemplo, que hay una familia que está súper alejada de las otras y solamente la parte en donde está el padre y el hijo están juntos. No siempre se topan como tal las manos. O sea, hay como un tipo de relación muy aislada y conflictos, algún tipo de, de aislamiento, ¿no? De emociones que no se pueden interpretar en un dibujo. Entonces, estos detalles, como la ropa o las expresiones faciales, también son importantes. Un dibujo con muchas expresiones sería más indicar una familia muy emocionalmente expresiva, mientras que un dibujo más simple puede reflejar una falta de comunicación. Aquí en ese dibujo sí se refleja bastante el hecho de que tengan
es muchas expresiones. La mayoría están contentos, no hay como una persona que esté triste o seria. Entonces, se debe a que muchos reflejan emociones distintas. Ya depende igualmente de la persona que trató de expresar mediante un dibujo lo que siente internamente en su círculo familiar, ¿no? Y a decir verdad, esa dinámica es muy importante, me parece algo muy esencial en todos los aspectos, que como un dibujo, que simplemente uno puede decir, no, es que dibujo esto tal porque considero que está bien, o lo expreso mediante porque digo, wow, me sorprende que haya mucha gente que no sepa sobre explicar un poco ahora sobre la persona bajo la lluvia, que de hecho es una prueba proyectiva también que se utiliza para evaluar los aspectos emocionales y psicológicos del individuo, que de hecho es de Fine de 1924. Bueno, su objetivo principal, que es evaluar la efectividad, la resiliencia y cómo una persona enfrenta situaciones muy complicadas. A través del dibujo de una persona bajo la lluvia se busca entender las emociones que el individuo asocia con la adversidad y cómo percibe su entorno, cómo percibe en esos momentos todo lo que puede ser causante de algún motivo, ¿no? Entonces, como tal, esta prueba se le pide al paciente que dibuje una persona bajo la lluvia. No se trata como simplemente un dibujo o un proceso creativo donde simplemente diga, no, es que puedes dibujar porque lo que se te conviene o dibújale tantas cosas, no, sino que es más sobre la forma que el individuo enfrenta el estrés y sus emociones en situaciones complicadas. Este dibujo puede incluir detalles como el ambiente y la postura, la figura y otros elementos que aporten bastante en este contexto, ¿no? El procedimiento como tal de aplicar el test es bastante, no es complicado, pero se proporciona que el paciente tenga un lápiz en donde se le instruye para que el dibujo bajo la lluvia alteramente incluya detalles, ¿no?, sobre cómo se siente la persona en situación, representarla. Por otro lado, el test se aplica a diversas poblaciones, desde niños, adolescentes, adultos, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahí. Es especialmente útil en contextos clínicos, educativos, de investigación, donde se busca bastante entender la percepción del individuo sobre las emociones y la capacidad para enfrentar situaciones difíciles. El hecho de que cuando el análisis, de interpretación, que son los elementos como la intensidad de la lluvia, como de hecho, bueno, ese ejemplo que de hecho es muy intensa la lluvia y la persona refleja una expresión muy triste, una expresión como de preocupación, y el hecho de que el paraguas no lo tapa todo, el paraguas está ahí, es como cuando normalmente antes recibíamos comentarios súper negativos y yo siento que el paraguas como que refleja alguna protección de querer sentirse protegido, pero no puedes porque simplemente las palabras caen y las palabras te llegan demasiado y tus expresiones cambian simultáneamente. Entonces esto puede verse reflejado bastante en el dibujo, que está aquí muchísimo, porque no hay alegría, hay más tristeza, frustración, el hecho de comprender que el individuo tiene una capacidad para enfrentar adversidades muy complicadas. Entonces es algo que me da mucho de entender, que se siente tantas emociones al expresar simplemente cuando uno dibuja. Por consiguiente, el test de la casa del árbol y la persona, que de hecho es también una prueba proyectiva de Jumbach de 1948. Este test
es utilizado en psicología clínica para explorar bastante la personalidad y las emociones del individuo. Por un lado, su objetivo es tener una visión muy profunda del psique, evaluando aspectos como la autopercepción, las relaciones interpersonales y los conflictos internos. A través del dibujo, que es la casa, el árbol y la persona, se busca entender cómo el individuo se relaciona en su entorno y su mundo emocional. A decir verdad, los tres elementos son muy esenciales porque la casa, el árbol y la persona tienen un significado como tal simbólico, porque permite al evaluador interpretar diferentes facetas de la personalidad del individuo. Por ejemplo, la casa puede representarse una parte del hogar y la familia, el árbol simbolizar el crecimiento personal y la persona puede reflejar la autoimagen. El procedimiento como tal no es complicado porque se le proporciona al niño, al adolescente o al adulto que dibuje en una hoja en blanco, así como tal como los test anteriores. Entonces, todo tiene que ser de una manera muy recta, ¿no? Primero la casa, el árbol y finalmente la persona, y dándonos cuenta qué es lo primero que hace. Entonces, después, el hecho de que cada dibujo tenga un concepto es muy importante. Como por ejemplo este aquí, que de hecho el tamaño y los detalles de la casa pueden reflejar bastante la percepción del individuo sobre su hogar y su entorno familiar. Una casa grande y detallada puede indicar una sensación de seguridad, mientras que como aquí una casa que es pequeña, que está un poco desordenada, es más, puede sugerir como conflictos familiares. Y el árbol, de hecho, puede simbolizar el crecimiento, también lo que es la estabilidad, la cantidad de pistas sobre la autoestima y el desarrollo de la persona, ¿no? Un árbol como este, que es como frondoso, puede indicar una personalidad un tanto saludable, porque no es como un árbol, tampoco es tan frondoso, pero es frondoso, ¿no? Y el crecimiento. Mientras que un árbol como marchito puede reflejar como dificultades bastante emocionales. Y la persona que de hecho se encuentra aquí, una persona por ejemplo, se interpreta como revelar la autoimagen y la forma en que el individuo se ve a sí mismo en relación con los demás. El detalle con la postura y el tamaño y la expresión facial son cruciales para entender la percepción que tiene el individuo sobre su lugar en el mundo. El hecho de que estos test, porque para mí me ha parecido algo muy magnífico, porque sí sabía anteriormente sobre ellos, pero no sabía que se los aplicaba de tal manera. Entonces a mí en lo personal estos test son algo muy esenciales para saber qué es lo que siente una persona internamente, o a veces simplemente, bueno, no quiere expresarse o no quiere simular que se siente mal, y como para indicar y decir, bueno, mira, puedes dibujarme algo, quiero saber un poco sobre algunos aspectos, me agradaría que dibujemos juntos para saber algo de la persona.